Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este domingo en el que nuevamente podemos compartir la palabra, aunque sea a través de este medio, ¿verdad? Porque ahora no lo estamos haciendo presencial. Pero le damos gracias a Dios porque Él nos sigue dando la oportunidad de poder seguir reconociendo su nombre, alabando su nombre y aún, sobre todo, compartiendo su palabra. Dice que hace más de 100 años había una compañía de ferrocarril, el más grande de ese tiempo, en el que él vio la muerte y el peligro en los cruces del ferrocarril, cuando la locomotora con los autos y camiones chocaban. Y esta compañía ofreció un premio de 2,500 pesos a la persona que sugiriera las 3 mejores palabras para poder prevenir precisamente en esos cruceros este peligro o las muertes de algunos de ellos. Y la persona que ganó este premio, la persona esta sugirió 3 palabras importantes que posiblemente ustedes los hayan visto comúnmente. La palabra es detente, mira y escucha. Cada una de estas palabras costó 833 pesos, pero las palabras no son de uso para la seguridad de las personas en los cruceros de ferrocarril, a menos de que ellas sean obedecidas. Porque si no son obedecidas, de nada sirve. ¿De qué sirve la palabra detente si las personas no se detienen? ¿Qué protección ofrece la palabra mira si uno no mira? ¿Qué advertencia da la palabra escucha si nosotros no escuchamos? De la misma manera, este es un tiempo difícil el que estamos viviendo. Un tiempo en el cual nosotros tenemos que poner atención y a lo mejor tenemos que detenernos para mirar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, detenernos para escuchar y reflexionar qué es lo que estamos haciendo, detenernos aún para que nosotros podamos ponernos a cuentas con Dios, ver cómo estamos viviendo, qué es lo que Él está haciendo para con nosotros y aún mirar a nuestro alrededor. Vemos un sinfín de muertes y lo vemos día con día. Vamos a ver entonces por qué está aconteciendo esto. Gente que a lo mejor muere sin Cristo, pero ¿qué estamos haciendo? Personas que a lo mejor sí han conocido al Señor, y qué privilegio porque ellos han regresado a casa. Pero también tenemos que escuchar porque el Señor a través de estos acontecimientos nos está hablando. Y voy a invitar que por favor abran sus Biblias. Allí en el libro de Amós, capítulo 4, y vamos a hacer esta lectura de Amós, capítulo 4. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Y voy a invitar a los hermanos que están presentes, que sí leamos estas. Vamos a leer la palabra. Y dice la palabra del Señor aquí, Amós, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 12. Vamos a hacer esta lectura unidos, hermanos. Dice la palabra del Señor. Amós 4, del 6 al 12. Dice la palabra del Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapeado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.
Vamos a orar, hermanos. La palabra, te damos gracias, Padre, en esta hora de la mañana, porque tú nos das la bendición de poder llegar delante del trono de tu gracia para agradecerte por todas tus bondades, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado, pero también porque podemos meditar en tu palabra, Señor. Y en esta hora te pedimos que seas tú, que sea el mover de tu Santo Espíritu, Padre, que hable hasta lo más profundo de cada corazón, que aún, Padre, tú alimentes, tú satisfagas necesidades. Tú seas, Señor, glorificado a través de todo esto. Te pedimos que tú nos dirijas y que tú seas, Señor, el que te muevas, Padre, para que tu palabra pueda no volver vacía, sino al contrario, pueda hacer tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. De la misma manera, hermanos, la palabra del Señor nos dice que nosotros podemos aún escuchar muchos estudios acerca de las enseñanzas, de la preparación para ir al cielo, pero aún así mucha gente irá al infierno, a menos que te prepares y obedezcas. Y aquí vamos a ver el tema precisamente de esta mañana. Se dice en este versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Como Iglesia Betel, el Señor nos está haciendo este llamado en esta mañana y nos está diciendo, prepárate, Iglesia Bautista Betel, para venir al encuentro de tu Dios. Acabamos de leer estos versículos de Amós capítulo 4 y aquí podemos ver que la vida del pueblo de Israel no era una vida acorde a lo que Dios quería que vivieran ellos. Y en cada uno de los versículos el Señor les llama la atención y les dice, mas no os volvisteis a mí. Mas no os volvisteis a mí. ¿Cuántas veces a nosotros de la misma manera el Señor nos habla? Pero no ponemos atención. Y cada día nos está diciendo, vuélvete a mí. ¿Y cómo nos vamos a preparar para venir a ese encuentro con nuestro Dios? ¿Cómo nos vamos a preparar? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios de todo corazón. Allí en Amós capítulo 5, a partir del versículo 4, precisamente también encontramos esto. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en la mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Aquí claramente la palabra del Señor nos está diciendo, ¿cómo tengo que prepararme? Buscarle, tengo que buscarle. Aquí nos dice, buscad a Jehová. Amós fue uno de los profetas que Dios utilizó y que llevaba palabras de vida para el pueblo de Israel. Él siempre estuvo compartiendo precisamente la voluntad de Dios a través de lo que el Señor les decía. Ellos tenían que buscarle, buscar al Señor, busquen al Señor, les decía a cada momento. Y hermanos, la palabra del Señor nos dice que buscar significa acercarnos a Él continuamente, decirle que Él es nuestro único Dios, decirle que nosotros le necesitamos, vivir una vida agradable, una vida que precisamente desea seguirle y desea cumplir sus mandatos. Eso es lo que el Señor nos dice a cada momento, seguirle. También buscarle es aprender a identificar y escuchar su voz. Eso es algo muy importante, tenemos que aprender porque escuchamos muchas cosas, pero muchas de esas cosas no vienen de Dios y tenemos que aprender a escuchar y obedecer e identificar que es la voz de Dios. Que Él nos dé ese discernimiento para que lo podamos hacer. También otra de las cosas que nos dice la palabra del Señor y que en toda la Biblia encontramos es esa amonestación de buscarle. Allí en el Salmo 105, versículo 1 y 4, la palabra del Señor nos dice, en el Salmo 105, 1 y 4, son palabras en las cuales el Señor siempre nos está alentando para seguir buscándole, para no conformarnos, sino para que siempre podamos estar cerca de Él. En el 105, 1 y 4 nos dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle,
cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder. Aquí claramente nos está diciendo, busca a Jehová y su poder. ¿Cómo tienes que prepararte para ese encuentro con tu Dios? Pues búscale cada día. ¿Qué lugar ocupa Dios en las prioridades de tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios? Es una pregunta que nos podemos hacer y que podemos ponernos a reflexionar. ¿Qué lugar está ocupando el Señor en todas las prioridades de tu vida? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Esta es la parte en la cual nosotros tenemos que meditar. Vayamos ahora al libro de Efesios, en Efesios capítulo 6. La palabra del Señor nos dice aquí también la forma en la que nosotros, si le buscamos a Dios, tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Nos dice aquí en el versículo 10 del capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Si tú buscas a Dios, lo que va a pasar en tu vida es precisamente esto. Te vas a fortalecer en el Señor, pero en el poder de su fuerza. En esta carta, el apóstol Pablo está animando a cada uno de los hermanos de los Efesios a permanecer firmes en el Señor. Él les está animando. Y esta carta también a nosotros nos está hablando en esta mañana, porque saben, hermanos, que la vida cristiana es una batalla. Y ahorita estamos en esa batalla, es una lucha. Y tenemos que estar preparados, no solamente para esperar a nuestro Dios, para ese encuentro, sino también para estar en este tiempo aquí y para poder ganar esa batalla. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Sobre todo, tenemos esa batalla cuando tomamos la decisión de buscarle de todo nuestro corazón. Solos no podemos. Como seres humanos, somos débiles. Como seres humanos, necesitamos de nuestro Dios. Y por eso solamente a través de la fuerza y de esa promesa que Dios nos da, de un gran poder, podemos derrotar al mal. Por eso aquí en este versículo nos está diciendo, fortaleceos en el Señor. Esta palabra, fortaleceos, es de una raíz griega. Y esta palabra significa sacar fuerzas, esforzarse. Y Pablo aquí nos está diciendo también a nosotros que debemos sacar fuerzas en el Señor Jesucristo para afrontar todos los acontecimientos y circunstancias de la vida. Tenemos que sacar esas fuerzas, no de nosotros, somos débiles, pero con el Señor somos más que vencedores. También nosotros podemos sacar fuerzas cuando miramos a Cristo y vemos el sufrimiento que Él tuvo por causa de nosotros al morir en la cruz. Cuando miramos todo lo que Él padeció, de allí nos tenemos que fortalecer. Cuando miramos también a Cristo y vamos y descansamos cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, vamos y descansamos confiadamente en el trono de su gracia. Cuando también en medio de nuestras debilidades aceptamos esa provisión de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para permitirnos enfrentar las pruebas. Pero también sacamos las fuerzas cuando miramos a Cristo y celebramos la victoria que Él tuvo al vencer a Satanás, al vencer a la muerte y al vencer precisamente el pecado en esa cruz. Obtenemos esa victoria y el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, fortaleceos. Pero nos vamos a fortalecer solamente en el Señor Jesucristo. Nos vamos a fortalecer, dice, en el poder. Esta palabra poder, igual de la raíz griega, es kratos y significa vigor, significa potencia, significa imperio. Fortaleceos en el vigor. ¿De quién? ¿Tuyo? No. En el vigor que Dios te da a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en el poder de su fuerza, nos dice la palabra del Señor. Fuerza significa también sostener, significa retener. ¿Tenemos a Cristo? Pues entonces nosotros tenemos que estar sostenidos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y hermanos, Pablo nos dice que tenemos que fortalecernos, que tenemos que vigorizarnos, que tenemos que potencializarnos en ese poder que viene de nuestro Señor Jesucristo, pero a través del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que hacer.
Porque cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos capacita para enfrentar toda la batalla. Nos capacita y nos da ese poder para ser consolados, como dice Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. La palabra del Señor cada día nos puede afirmar a través de todas estas promesas que Él nos da. Y nos dice la palabra aquí en el 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Qué bendición tan grande tenemos como hijos de Dios. Porque Él aquí claramente nos está diciendo que el Espíritu Santo mora con nosotros y en nosotros. Está con nosotros. Por eso precisamente dice que podemos ser consolados, podemos ser fortalecidos para vencer las tentaciones, y tenemos el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 4, capítulo 4, versículo 1, en el cual la palabra del Señor nos dice que cuando Él fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por Satanás. Pero Él cada día era fortalecido a través de la palabra. También para cumplir el ministerio, allí en Zacarías 4:6, la palabra del Señor nos da esa afirmación de que para cumplir en el ministerio no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios a través de su Espíritu. Porque nos dice aquí, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Podemos desarrollar el ministerio al cual fuimos llamados solamente a través del poder del Espíritu Santo. Y aún para vencer al enemigo, el Señor nos da a través de su palabra una vestidura maravillosa. Allí precisamente también nos habla en Efesios capítulo 6 de toda esta armadura del cual tenemos que hacer uso. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, hermanos, para poder estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Tenemos que estar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar buscándole de todo corazón. Buscarle de todo corazón. La segunda razón por la cual nosotros tenemos que estar preparándonos es que tenemos que purificar nuestras vestiduras. ¿Con qué tenemos que purificar nuestras vestiduras? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar, ¿qué? Cada día tenemos que buscar eso. Allí precisamente también en Amós capítulo 5, en el versículo 11 al 15, la palabra del Señor nos está hablando nuevamente aquí al pueblo y le dice, porque yo sé que de vuestras muchas rebeliones y yo sé de vuestros grandes pecados, que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio, y quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. La palabra del Señor aquí nos está describiendo que el pueblo de Israel estaba mal, estaba haciendo todas las cosas mal, o sea que sus vestiduras estaban contaminadas, estaban sucias, y por eso precisamente aquí una de las cosas importantes es que uno tiene que purificar sus vestiduras a través de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y aquí Él es claro, buscad lo bueno y no lo malo. A nosotros también en este día el Señor nos está diciendo, busca lo bueno y no lo malo. ¿Cómo andan nuestros pensamientos, hermanos? ¿Cómo andan nuestros pensamientos? ¿Hay pensamientos impuros en nosotros? La palabra del Señor también allí en 3 de Juan capítulo 3, versículo 3, también nos habla algo con respecto a esto. Y nos dice en esta parte la palabra del Señor. 3 de Juan, capítulo 3, versículo 3.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros tenemos una esperanza de vida, y esa esperanza de vida es nuestro Señor Jesucristo. Pero así como Él es puro, debemos de purificarnos también nosotros. Y hermanos, dejemos a un lado el pecado. Hay que purificarnos del orgullo, de la malicia, de la envidia, del engaño, de la contienda y del delito. Solos no podemos mantenernos puros, y para ello nosotros necesitamos no solamente purificarnos, sino que es lo que necesitamos hacer. Aparte de purificarnos, lo que tenemos que hacer es tomar las vestiduras que Dios nos ofrece a través de su palabra. Allí en Efesios nuevamente continúa el apóstol Pablo y nos describe cada una de estas partes de esta vestidura, que es la armadura que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos hacer uso de ella. Debemos tener en cuenta esta armadura. No son varias, aquí solamente nos está diciendo que es una, la armadura de Dios, y debemos llevarla en su totalidad en nuestra vida diaria, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del enemigo. Nos equipa, y lo que estamos viviendo en realidad es un ataque del enemigo. Pero ¿cómo nos estamos preparando para ello? Pues tenemos que limpiarnos, como dice la palabra del Señor, y esto es lo que tenemos que hacer precisamente. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo que no son varias armaduras, es una sola. Y tenemos que equiparnos. No nos ponemos hoy el casco y mañana nos ponemos el escudo. O pasado nos ponemos el yelmo de la salvación. No, sino que nos las tenemos que poner en su totalidad. Y dice, así como precisamente todos aquellos soldados que van a la guerra se preparan con toda la armadura, y cuando salen a la batalla, ellos van listos para presentar esa batalla. De la misma manera, nosotros como soldados de Jesucristo debemos hacer lo mismo para estar protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en que nosotros resistiremos hasta el final, hasta el tiempo en el que Dios nos permite estar en esta tierra. Y allí en el versículo 10 nos dice, vestíos de toda la armadura. En el 11, vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura. Purifiquemos nuestros vestidos, purifiquemos nuestra vida, dejemos el pecado, pero después de purificarnos tenemos que vestirnos de esta armadura que nuestro Dios nos está dando aquí en esta parte de su palabra. Vestíos de toda la armadura de Dios, y nos dice aquí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda esa armadura para estar firmes contra todos esos peligros, esas pruebas, esas tentaciones, todas esas situaciones que estamos viviendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, no tenemos esa lucha contra ello. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, tomad toda la armadura. No es una parte, sino es toda la armadura. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, toma toda la armadura. Y la primera parte que nosotros tenemos que hacer uso, lo tenemos en el versículo 14 cuando dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, hermanos, es eso, ceñirnos. Y la palabra ceñirse del griego es perizoné, y esta palabra significa ajustarse, apretarse. Por ejemplo, los varones tienen que ponerse un cinturón. ¿Para qué? Pues para que no se les caiga el pantalón, y tienen que ajustarse. De la misma manera también dice que esta era una parte esencial para la armadura, era el cinturón, era parte esencial para los hombres y las mujeres de los tiempos bíblicos. Ellos tenían que ceñirse, y más porque vemos que en ese tiempo se usaban más túnicas, y tenían que ceñirse. El soldado que se ponía su armadura y no usaba su cinto, no podía sentirse libre y moverse para pelear con facilidad
la batalla. Sin el cinto, el soldado era propenso a caer y ser vencido por el enemigo. Era propenso a caerse. Y de la misma manera, el cinturón que llevaban estos soldados, dice que era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, pero a la vez los protegía y les daba soporte. Los protegía y les daba soporte ese cinto. Por eso dice, se ceñían con ese cinto. De la misma manera, nosotros como cristianos, el Señor nos está diciendo que tenemos que ceñirnos. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Tenemos que ceñirnos. Tenemos que conocer la verdad sobre quién es Jesucristo y vivir esa vida íntegra que Él demanda de cada uno de nosotros como sus hijos. Tenemos que honrar esa posición como hijos de Dios, hermanos. Tenemos también que permanecer firmes, porque aquí le está diciendo, estad pues firmes en la verdad. Firmes en esa verdad de que somos hijos de Dios. Firmes en esa verdad de que fuimos transformados por Él, que fuimos salvados de la muerte eterna y que nada ni nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Eso también lo vemos allí en Juan capítulo 10, versículo 28, en el cual nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, yo las conozco y ellas me siguen. Y aquí nos está diciendo que nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Esa es una promesa. Es una promesa que tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Porque nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, pero tampoco esta situación de virus que estamos viviendo, ni eso nos puede arrebatar de la mano del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar bien ceñidos. ¿Y cómo tenemos que usar ese cinturón? ¿Cómo te lo tienes que poner? ¿Qué es lo que tienes que hacer para usar ese cinto? Pues precisamente lo que tienes que hacer para usar o para ceñirte con la verdad es llenar tu mente y tu corazón con la verdad de Jesucristo. Llenar tu mente y tu corazón. Encontramos en la palabra de Dios que precisamente el Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y tal vez nos preguntamos, y muchos se preguntan, bueno, ¿quién es la verdad? Pues la verdad es Jesucristo. Porque también nos está diciendo, bueno, que nadie va al Padre sino solo por Él, porque Él es la verdad. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer al ceñirnos es precisamente llenar nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que cultivar una amistad profunda con Dios a través de esa relación íntima que tenemos, que es la oración. Cultivar esa comunión íntima con nuestro Dios. Tenemos también que vivir una vida íntegra y veraz en todas nuestras acciones y en todas nuestras palabras. Que lo que digamos sea corroborado con lo que hacemos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que seamos veraces, porque muchas veces conocemos la palabra, pero hacemos otras cosas. No vivimos lo que predicamos. Y la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que ceñirnos con esa verdad y que tenemos que buscar esa comunión tan íntima y tan profunda para caminar con Él. Esa es la forma en la que nosotros podemos usar ese cinto de la verdad, de ceñirnos con la verdad. También allí en el versículo 14 nos vuelve a decir aquí, y vestíos con la coraza de justicia. La otra parte de esta vestidura es la coraza de justicia. Vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia iba enganchada al cinturón del soldado. Y esta coraza protegía órganos vitales. ¿Cuáles son estos órganos vitales? Pues el corazón y los pulmones. Y la coraza de justicia cubría desde la parte del cuello hasta más abajo de la cintura. Esa era la coraza. Y consistía en dos partes, la parte de enfrente y la parte de atrás. Esa era la coraza. Y aquí nos está diciendo, vestíos con la coraza de justicia. Y por esa razón, dice, si un soldado era herido en el pecho y no llevaba esa coraza, esta herida era mortal. Por esta razón el soldado tenía que cubrirse con esa coraza. Y esta coraza habla de la justicia de Cristo implantada en la mente y en el corazón del cristiano. La justicia de Dios describe esta coraza y describe que también la justicia de Dios protege nuestro corazón.
Estamos protegidos de la incredulidad, porque nos protege por enfrente donde está nuestro corazón y nos protege de la incredulidad. Nos protege también para que nosotros podamos tener una vida llena de esa gracia y bendición de Dios. Nos protege para dar buen testimonio. Nos protege y a unos que nos ha perdonado y podemos ir confiadamente a Él. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, hermanos. Debemos de cubrirnos con esa coraza de justicia. En la parte de nuestra espalda, la coraza lo que hace es que nosotros podemos andar en fe y confiar, porque Dios guarda a todos sus hijos del mal. Debemos de cubrirnos con esa coraza. Debemos de tener esa confianza y esa seguridad que el Señor nos va a guardar siempre del mal. Esa es la coraza que el Señor nos está ofreciendo y que nos dice aquí en su palabra, hermanos. La coraza de justicia debe de vestirse, y esa coraza de justicia que nosotros tenemos es precisamente una vida de santidad. Es una vida de santidad. Y la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso esa coraza de justicia que nosotros tenemos que vestirnos es esa vida de santidad. Y que cada día nosotros tenemos que preocuparnos por conocer a Cristo y su evangelio. Esta es la forma en la cual nosotros tenemos que precisamente utilizar esa coraza de justicia, hermanos, para la batalla. ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo te la vas a poner? Recordando que tu identidad está en Cristo. No en las cosas materiales, no en tus posesiones, no en lo que tú tengas títulos, no en eso, sino recordar que tu identidad está en Cristo, que gracias a Él has sido justificado y que le perteneces a Él por la eternidad, que le perteneces a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Y que no tienes que creer las acusaciones del enemigo cuando traes a tu mente los pecados del pasado, y que esto no tiene que definir tu presente, sino que al contrario, tienes que ir a Él y el poderle decir que Él es el único que puede ayudarte, el único que puede sostenerte, el único que puede estar ahí contigo. Por eso dice que tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. En el versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Esa es la otra parte de la vestidura que el Señor está ofreciendo a su pueblo en este tiempo, así como lo hizo para los efesios y para cada uno de esos cristianos de esa época, también para nosotros nos está diciendo esto: calzados los pies con el apresto del evangelio. Apresto significa disposición, significa preparación. Tienes que prepararte. Así como el calzado como el cinturón puede aún parecer algo superfluo en este tiempo para la armadura, pero no, es esencial. El calzado es esencial porque los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. En ese tiempo dice que los soldados romanos ellos utilizaban un calzado con una suela muy gruesa y aún unas correas muy anchas, y que abajo tenían clavos que protegían precisamente sus pies cuando pisaban en esos terrenos, porque allí en esos campos pues luego encontraban clavos o encontraban muchas otras cosas que podían lastimarlos. Y por eso precisamente ellos eran protegidos de esta manera. Y también aquí nosotros, hermanos, nosotros tenemos que ir a la batalla, estar preparados, pero como dice la palabra del Señor, calzar nuestros pies con esa disposición, con esa preparación de la palabra del Señor. Dice, con el apresto del evangelio de la paz. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Así como ellos lo hacían, nosotros tenemos que cada día estar en esas luchas espirituales, pero vestidos con todas estas partes. Póngase como calzado la paz que proviene de esa buena noticia que Dios nos ha dado a través de su palabra. Con las buenas nuevas de salvación, póngase esa paz. ¿Qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que ponerte este calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Que no permitas que vengan las zozobras, que no permitas que vengan inquietudes, que no permitas que el enemigo te robe esa paz, sino que tú puedas permitir que Dios llene tu corazón de esa paz. Pasa tiempo con Jesús,
y fortalece tu espíritu a través de esa comunión íntima que puedas tener con Él. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y esa efectividad que puedes tener en Cristo Jesús. Pide a Dios que te dé valentía, que te dé seguridad, que te dé fortaleza y comparte ese evangelio de la paz con todos los que pueden estar a ti y a tu alrededor. Nos dice la palabra del Señor allí en Filipenses 4:7 que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que el Señor precisamente puede darte, que pasa sobre todo entendimiento, que el hombre no puede entender, que el hombre no comprende, pero que solo lo podemos disfrutar los que tenemos a Jesucristo. Tenemos que vestirnos también con esa parte de la armadura de Dios, hermanos, calzarnos los pies con el apresto del Evangelio. Y en el versículo 16 la palabra del Señor nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. ¿Cuál era la función de ese escudo en la vestimenta del soldado? ¿Y cuál era su función? El escudo, hermanos, era aquel que precisamente protegía y traía el soldado aquí en la mano, lo traía. Aquí no solo menciona esta parte de la armadura el apóstol Pablo, sino que también dice para qué la tenían que usar. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Ese escudo era resistente y estaba cubierto de cuero. Estaba cubierto de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas. Y cuando atacaba con esas flechas encendidas, el cuero actuaba como aislante protector. Por eso precisamente, aquí la palabra del Señor les está diciendo que ellos tenían que ponerse ese escudo para que pudiesen apagar los dardos del enemigo a través de esto. La función del escudo era apagar ese dardo aniquilador del enemigo. Y las flechas favoritas, hermanos, de Satanás en este tiempo, ¿cuáles son las flechas favoritas de él? La duda, la incertidumbre, el engaño, pero sobre todo cuando pone la duda en nuestro corazón. Esa es la flecha de Satanás. Y el objetivo de estas flechas que él pone es destruir nuestra fe en Jesucristo. Ese es el objetivo que el enemigo tiene, tratar de destruir lo que hemos creído. Y más en estos tiempos de zozobra. ¿Cuánta gente a lo mejor no está dudando del por qué? A lo mejor el Señor está permitiendo esto. Yo recuerdo a un hermano que acaba de pasar precisamente por esta situación. Y cuando él estaba en cama, él decía, es que Dios no me ama, es que Dios ya se olvidó de mí, es que Él no me quiere. ¿Quién ponía eso en su mente? El enemigo. El enemigo era el que estaba poniendo eso en la mente de este hermano, para que dudara de las promesas del Señor. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo que una de las armas favoritas de Él es precisamente la duda. Y nos incita a dudar del poder, del amor y de la bondad de Dios. Nos incita a dudar de Él. Y también sabe que cuando Él logra ese objetivo de que mete esa duda en nuestro corazón, y si logra debilitar nuestra fe, entonces nosotros somos hombres muertos y hemos perdido la guerra, porque le hemos dado lugar, porque hemos perdido precisamente pues esa fe, esa seguridad, ese amor y esa protección de nuestro Dios. Y hermanos, al ejercitar nuestra fe en el Señor Jesucristo, nosotros afirmamos en lo que hemos creído, afirmamos que Dios es poderoso, afirmamos que también Él vino y murió por nosotros, afirmamos que Él es nuestro único Dios. Y con esto, los ataques de Satanás pierden efectividad. Avanzamos en nuestro andar con Jesucristo a través de esto, porque estamos reafirmando esto. ¿Y cómo tenemos que usar ese escudo? ¿Cómo lo tenemos que usar? ¿Cómo tiene que ser parte de tu cuerpo? Pues precisamente alimentando tu fe y memorizando la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado la palabra? Y por más que tal vez hemos escuchado que tenemos que hacerlo, leer, que tenemos que aprendernos versículos bíblicos, no lo hacemos, porque nos afanamos en otras cosas.
porque nuestra prioridad está en otras cosas. Pero cuando nosotros alimentamos nuestra fe leyendo y memorizando la palabra de Dios y pasamos el tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial, nuestra mente se llena de la verdad sobre nuestro Señor Jesucristo. Se llena de esa verdad sobre quién es Él y qué fue lo que vino a hacer por nosotros. Y a través de esta forma nosotros quitamos todas las dudas que puede llegar a poner el enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es algo que tenemos que hacer, hermanos. Y solo la fe en nuestro Señor Jesucristo nos dará la victoria. Solo la fe en Él. La palabra del Señor allí en Hebreos también en capítulo 11, nos dice, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza que nuestro Señor Jesucristo está al control de todas las situaciones de la vida. La certeza de que Él está a tu lado, aunque tú no lo veas, pero sí puedes sentir su poder. Puedes sentir su presencia. Él está allí a tu lado. La certeza de que todas sus promesas van a ser una realidad en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y allí en el versículo 17 continúa con otra parte de esta armadura que tenemos que ponernos porque está a nuestra disposición, hermanos. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es un protector para la cabeza. Hemos visto, luego en las películas sobre todo, o aún también en fotografías, a un soldado, sobre todo los soldados romanos de ese tiempo, en el que ellos utilizaban un casco. Pues el yelmo es un casco, es un gorro. Es una palabra griega que es jobá y significa gorro. Eso es. Y es ese casco, pero precisamente también el escudo del soldado dice que protegía todo su cuerpo contra esas flechas encendidas que llegaban del enemigo. El casco, de manera específica y particular, lo que hace es cubrir la cabeza. Solo la cabeza. Cubre la cabeza el casco. Usted puede ver a un soldado sin un brazo. Puede ver a un soldado sin una pierna. Y aún puede verlos caminar y encontrarse con ellos. Ellos pueden sobrevivir sin una pierna, sin un brazo. Pero una persona sin cabeza, jamás, ¿verdad? Porque no ve a alguien que va por la calle caminando y sin cabeza. Porque una persona sin cabeza no puede sobrevivir. De allí la gran importancia del casco en la armadura de nosotros como hijos de Dios. Somos soldados de Jesucristo y tenemos que cubrirnos la cabeza. En el ámbito espiritual, aquí Pablo precisamente le llama el casco de la salvación. ¿Por qué el casco de la salvación? Porque este casco protegerá tu mente de las fuertes dudas del enemigo. Porque este casco también va a darte esa seguridad diaria de la salvación que tienes en Cristo Jesús. Por eso, ¿cuántas veces ahora nosotros, en lugar de tal vez llenar nuestra mente de la palabra de Dios, estamos expuestos a muchas películas, a muchos libros, a muchas otras cosas, pero porque no traemos la protección del casco, inmediatamente llenan y penetran a nuestra mente. Y aquí por eso es tan importante el que nosotros tomemos ese yelmo de la salvación o ese casco o ese gorro para protegernos y para desechar todas las cosas que no sirven, que no van a edificar nuestra vida. El mundo ahora está ofreciendo muchas cosas que no son buenas a través de las películas, a través de los medios de comunicación, a través de todas las redes sociales. Y nosotros tenemos que estar protegidos de eso. Si usted ha creído en Cristo y se ha rendido a Él, de continuo a lo mejor vendrán esas dudas acerca de su salvación. Pero ¿de dónde vienen esas dudas? Como decíamos hace un momento, del enemigo, de tu enemigo, del diablo. De él vienen esas dudas. Por eso precisamente el casco protege nuestra mente y esa mente debe de estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día como hijos de Dios. No debemos de permitir que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Recordemos, hermanos, que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, pero también por esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Igual aquí también en Efesios
nos está diciendo la palabra del Señor en Efesios capítulo 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo que Dios te ha dado y debes precisamente de confiar y de creer en ese regalo y proteger tu mente de todos los ataques del enemigo y de toda esa información que posiblemente ahora está muy en esa libertad para llegar a nuestras mentes. Y tenemos que ponernos ese casco. ¿Cómo tenemos que usar ese casco? Recuerda que eres salvo. Recuérdalo siempre por la fe en Cristo Jesús. Y eso nadie lo puede cambiar. Vive confiando y obedeciendo la vida que Jesús desea para ti. Confía en Él. Combate esto con la palabra de Dios. Combátelo. Y reconoce cada día que Él te ama, que tú eres salvo y que eres suyo por la eternidad. Mete en tu mente todo lo que pueda referirse a la palabra del Señor. Sé obediente en este aspecto. Y continúa en esta parte allí en el versículo 17. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu. Aquí tenemos ya la armadura completa, de la cual nosotros tenemos que hacer uso. Y esta es la última parte, porque aquí nos está diciendo, y la espada del Espíritu. En la armadura del soldado romano, su espada es el único elemento de ataque que él tiene. La coraza protegía sus órganos vitales, pulmones y corazón. Eso es lo que protegía la coraza. El escudo lo cubría de las flechas del enemigo. El casco lo protegía de la cabeza. Pero la espada, aquí en la palabra del Señor, tiene una doble función. Porque aquí dice que ciertamente esta espada era para defensa, pero también era para ataque. Con eso te defiendes, pero también con eso atacas. Y eso es lo que precisamente el Señor quiere que nosotros aprendamos, hermanos. Porque somos soldados de Jesucristo. Y estamos todavía en esta tierra porque nos sigue dando esa oportunidad. El martes escuchaba a uno de mis maestros que tuve en el seminario y algo que él decía, hubo una reunión de todos nuestros compañeros de la generación y algo que nuestro maestro decía, los planes de Dios son perfectos y estaremos hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios. Y si aún el Señor no nos ha llevado, y ni aún en este tiempo y con esta enfermedad no nos ha llevado, es porque no hemos cumplido con el propósito por el cual hemos sido puestos en esta tierra. Y hasta que cumplamos ese propósito, el Señor nos llevará. Eso es algo que muchas veces luego he compartido con hermanos y hermanas, pero ahora al escucharlo nuevamente a Él, eso pues reafirma esa seguridad que tenemos que los planes de nuestro Dios son perfectos. Y que Él nos va a llevar hasta que Él quiere, hasta que nosotros cumplamos ese plan que Él ha diseñado para nosotros y que tenemos que cumplir en esta tierra. Y por eso precisamente aquí nos dice que tenemos que ponernos toda esta armadura y que cada parte es esencial. No que me ponga solo una parte, no, sino completa la armadura de Dios tenemos que traerla para poder precisamente estar listos para la batalla. Y como les decía, esta espada servía para defensa, pero también era para atacar al enemigo. La espada del soldado en el mundo espiritual representa a la palabra de Dios, a quien Pablo le llama la espada del Espíritu. Nuestra espada no es algo material, algo que podemos traer en nuestras manos. Nuestra espada es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, esa es nuestra espada con la cual nosotros podemos combatir al enemigo. En este tiempo en el cual estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los Efesios, era un tiempo en el cual quien estaba gobernando era el emperador Nerón. Dice que este hombre era un hombre tan cruel, con un corazón tan duro y tan cruel, que la historia cuenta que hasta él mismo dio muerte a su madre por tener ese corazón tan duro. Pero también en este tiempo muchos cristianos fueron muertos a espada por mandato de él, porque culparon a los cristianos de incendiar Roma en este tiempo. Y Pablo ciertamente conocía muy bien el poder que tenía la espada del soldado romano. Él conocía perfectamente ese poder.
Y por eso Él utiliza esta enseñanza a través de esta parte de la palabra para mostrarnos que es tan importante la armadura que el Señor nos da y que esta espada es tan importante. Pero también Pablo conocía personalmente el poder de esa palabra de Dios. Conocía personalmente ese poder. Porque recordemos, el apóstol Pablo, antes de haber conocido a Cristo, era un perseguidor de cristianos. Pero cuando él va en un camino, dice que tiene un encuentro con el Señor. Allí en el libro de los Hechos nos relata eso. Tiene el encuentro con el Señor y el Señor mismo es quien lo confronta. Por eso él conocía el poder de la espada. Y aquí, como vemos, la espada es la palabra de Dios. Él tenía ese conocimiento. Y sabemos que a partir precisamente de ese encuentro del apóstol Pablo, que es relatado en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 3 al 6, cuando él tiene ese encuentro, Pablo nunca volvió a ser el mismo. Nunca. Porque pasó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en el más grande heraldo del evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es algo tan importante, hermanos, porque la palabra de Dios Pablo la experimentó en carne viva. Y Pablo, él ciertamente pudo decir así también como lo vemos allí en Hebreos, cuando la palabra del Señor nos dice allí en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Pablo lo experimentó porque él pudo haber experimentado esa parte en la que dice que la palabra de Dios fue como una espada de doble filo que penetró y partió su alma. Penetró hasta lo más profundo de su ser y partió su alma, partió su espíritu, sus coyunturas, sus huesos, sus pensamientos y las intenciones de su corazón. ¿Y saben que eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos? Eso es lo que tiene que hacer, tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para quitar todo aquello que no está bien y para confrontarnos, para que nosotros podamos cambiar radicalmente. La vida de Pablo nunca volvió a ser la misma, pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor conocimos a Cristo, pero nuestra vida sigue siendo la misma? Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo que Él experimentó en carne viva lo que era el poder de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como nos dice el Salmo 119, 105, la palabra de Dios alumbra nuestro camino, porque nos dice esta parte, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. También con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques de Satanás. Hacemos frente a sus mentiras, a sus engaños, pero solo es a través de la palabra del Señor, hermanos. ¿Y cómo debo de usar esta parte de esta armadura en mi vida? ¿Cómo la debo de usar? Pues estudiando la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer, memorizándola. Tenemos que aprender a usar la verdad de la palabra de Dios en forma efectiva y combatir las mentiras del enemigo con la verdad. Debemos de guardar la palabra de Dios y vivir una vida acorde a lo que dice la palabra. Por eso aquí claramente nos está diciendo, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que tomar esa palabra, hay que hacerla nuestra, hay que vivirla. Tiene que ser una realidad, día con día tiene que ser una realidad de nuestra vida. Y que lo que vivamos sea acorde con lo que decimos y con lo que dice la palabra, hermanos. Estas son las primeras dos formas en las cuales nosotros tenemos que prepararnos. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice, y también tenemos que lavar nuestras vestiduras en su sangre preciosa. Y la última cosa que les voy a compartir es también muy importante. ¿Cómo debo de prepararme para el encuentro con mi Dios? Velando y orando. Pablo no solamente se detiene aquí al describirnos la armadura, sino que continúa él allí en el versículo 18 y nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La tercera forma de preparación que tenemos para esperar a nuestro Señor Jesucristo para ese encuentro es velad y orad.
Pablo era un hombre de oración y nosotros lo podemos ver a través de todas las cartas que él escribe. La oración era el secreto de su vida. Era el secreto de esa tremenda influencia que él tenía con aquellas personas a las cuales les compartía la palabra. Era el secreto de su sufrimiento y de su perseverancia y su ardiente deseo de llegar a los que no conocían a Cristo. Era la oración. ¿Por qué? Porque él tenía esa íntima comunión con el Padre Celestial. Y por eso Pablo, aún de los personajes bíblicos que tenemos, después de nuestro Señor Jesucristo, él es una de las personas que está calificada precisamente para instruirnos en esta parte, en la oración. Dice, velad y orad. ¿Por qué? Pues porque precisamente era una realidad en su vida. Pablo habla de esta armadura, después de la armadura habla de esto tan importante que es la oración. Y aquí es lo que está precisamente diciendo. Y como soldados hermanos, nosotros tenemos también tomar esta parte de la palabra de Dios, la oración, para equiparnos en esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial, para también estar listos para el campo de batalla. Necesitamos de la oración, estar en ese contacto directo, en esa comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo, que resucitó y porque Él ha resucitado nos ha dado la victoria. Y esa comunión no tiene que romperse, al contrario, tiene que mantenerse día con día. No seamos como esas vírgenes insensatas, ¿verdad? Eran 10 vírgenes. Y de esas 10 vírgenes, 5 estaban preparadas cuando venía su Señor. Y las otras 5 no estaban preparadas. Las que estaban preparadas tenían sus lámparas con todo el aceite que necesitaban. Y las otras, cuando ya vieron que venía su Señor, le empezaron a pedir a las otras que les diera el aceite. Y ellas dijeron, no, nos tiene que alcanzar a nosotros. Y vayan y busquen. Y apenas hasta la mera hora ellos trataban de buscar esto. ¿Por qué? Porque no estaban velando, porque ellas estaban distrayéndose por otras cosas, no estaban velando. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que prepararnos para el encuentro de nuestro Dios. Velad y orad. También allí en Marcos 13:33 la palabra del Señor nos dice, en esta parte, Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad. Estamos viviendo estos tiempos tan difíciles y sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Pero hermanos, por eso precisamente se nos está instando a que nosotros velemos y oremos, porque la venida del Señor está cerca. No sabemos cuándo, mañana, pasado, dentro de 1 año, 2 años, no sabemos. Pero tenemos que estar listos, porque si es en esta noche, tenemos que estar listos para recibir a nuestro Señor y para tener ese encuentro con Él. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí, que tenemos que velar. Pablo nos exhorta a orar, y nos exhorta a orar en todo tiempo, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses? Dice, orad sin cesar. Entonces dice, tenemos que orar en todo tiempo. Debemos procurar vivir una verdadera atmósfera y actitud de oración. Así como el ejemplo de Daniel, que Daniel oraba 3 veces al día. Lo encontramos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Él oraba 3 veces al día. David, de la misma manera, él oraba 3 veces al día. Allí en el Salmo 55:17 nos dice que él oraba 3 veces al día. Pero también después Daniel nos dice que él oraba 7 veces al día. Ahí en el Salmo 119, 164 encontramos esta parte. Es una de las partes que pues se le adjudican a David como el escritor. En el Salmo 119, 164. La palabra del Señor nos dice aquí, dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Por eso nos está diciendo que David, él oraba 7 veces al día. En la otra parte nos dice que él oraba, ¿qué? 3 veces.
en el Salmo 55, pero aquí encontramos que dice 7 meses. Para él era un deleite el poder tener esa comunión con el Padre Celestial. Y tenemos que orar en momentos difíciles. El Salmo 55, 16 nos habla de esto. Cuando necesitamos la dirección del Señor, ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Cuando necesitamos esa dirección, cuando somos tentados, tenemos que orar. Y el mejor ejemplo de esta tentación es en Mateo capítulo 4, versículo 1 de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos llega una noticia inquietante, tenemos que orar. Cuando llegan enfermedades a nuestra vida, también tenemos que orar, igual en Santiago, cuando dice que si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él. Tenemos que orar en todos estos momentos. Debemos de perseverar en la oración, hermanos, pero también esta palabra velad que encontramos allí en el versículo 18 de Efesios, esta palabra velad indica que hay peligros al orar. Por eso precisamente se pone, y así como veíamos aquí en Marcos 13:33, velad, porque hay peligros al orar, y uno de esos peligros es la distracción. Cuán a menudo otras cosas interfieren e impiden que oremos. Cuán a menudo a lo mejor decimos, ay no, ya se me hizo tarde, mejor oro en la noche, y nos afanamos por todos los quehaceres, y llega la noche y decimos, no, estoy cansado, voy a dormir. La distracción interfiere en la oración. Dice, por eso es importante que velemos. También el desánimo. El desánimo es otro peligro cuando tal vez tenemos que orar. Porque quizás hemos orado por algo alguna vez. E incluso 2 o 3 veces hemos orado por ello. Pero no hemos recibido respuesta a ello. Y por eso precisamente nos desanimamos. También la desesperación es otro peligro. Hay desesperación a veces cuando las situaciones parecen imposibles. Y en vez de confiar en Dios, nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? Porque sobrepasa ese sentimiento de frustración a nuestra vida. Y pensamos que el Señor no nos escucha y sentimos que nuestra oración es inútil y por eso ya no queremos orar. Y otro de los peligros que podemos tener también aquí es la derrota. La derrota es otro de los peligros. Y sí que es aplastante esta derrota, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice allí en Jueces 16:20. En esa parte de la palabra del Señor nos da un ejemplo con este hombre que tenemos aquí. Jueces 16:20. Dice la palabra del Señor. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La derrota. Él estaba confiando y él pensaba que Dios estaba ahí, pero si no estaba buscando a Dios, ¿cómo iba a tener la victoria? Por eso dice que otro de los peligros al orar es la derrota. Y nuestro orar ha de ser en el Espíritu. Allí en Efesios dice que oremos y velemos en el Espíritu. Aquí en el Espíritu, hermanos, significa que el Espíritu empodera esa oración, o el Espíritu da ese poder de la oración y la lleva al Padre en el nombre de Jesús. Él la lleva al Padre en el nombre de Jesús, así como nos dice en Romanos 8, 26 y 27, la palabra del Señor. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso dice que tenemos que orar en el Espíritu, porque el Espíritu es el que intercede por nosotros y Él es el que lleva nuestras oraciones al Padre. Estas son las 3 cosas importantes, hermanos, de cómo tenemos que prepararnos para ese encuentro con nuestro Dios. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Velad y orad. Dice, tenemos que buscarle de todo corazón. Tenemos que purificar nuestras vestiduras. Tenemos que purificar nuestras vestiduras. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cómo te estás preparando si el Señor te llamara en este día?
¿Cómo te estás preparando? Si tienes que estar delante de su presencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Todo lo tienes en la palabra del Señor y es importante que tú medites sobre ello, así como esa ilustración que les daba. Detente, mira y escucha lo que el Señor te está diciendo a través de su palabra. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Seguimos alabando y glorificando tu precioso nombre, Padre Celestial, porque tú sigues siendo ese Dios todopoderoso, Padre, que tiene el control de todas las cosas, pero también nos has dado las herramientas que nosotros podemos utilizar a través de tu palabra, Padre, para que nuestra vida sea una vida victoriosa, una vida de preparación, una vida que esté lista para la batalla, una vida que enfrente todos los problemas y las situaciones difíciles por medio de ti, Padre, por medio de ese poder que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo y que tenemos que equiparnos a través de esa armadura que tú nos has dado, Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes y que nos des esa sabiduría para hacerlo, que tenemos que reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida, pero que tú nos sigues dando esa oportunidad para realmente, Señor, pues ponernos a cuentas contigo y poder realmente vivir como tú quieres que vivamos, siendo hombres y mujeres, Padre, que solamente glorifiquen tu precioso nombre. Te damos gracias, Padre, por todo esto, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.